Con lo que hemos visto en las anteriores clases, donde se ha presentado una introducción muy breve de lo que es la dinámica estructural, manejando conceptos básicos, que es lo que se necesita para este curso, como propiedades dinámicas y amortiguamiento. Vamos entonces a aplicar esa teoría para resolver algunos ejercicios de la dinámica y que ustedes puedan pues solucionar el taller que está en Classroom. Voy a compartirles otro que el ingeniero Andrés Coral, que es quien está dando el otro grupo de estructuras 1, lo complementó, entonces se los voy a compartir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a recordar un requisito que se definió cuando estudiamos las cargas vivas. En el capítulo B4-7 se hablaba de los efectos dinámicos que la carga viva podía generar en algunas estructuras como estadios, coliseos, teatros, gimnasios, pistas de baile u otros centros de reunión, en el cual la carga viva, debido a su movimiento, podía empezar a generar vibraciones en una estructura. Así que una forma de hacer un control de esas vibraciones es controlando su periodo de vibración. En este momento, con lo que ya vimos, digamos que podemos hacer esta verificación. Un control de vibraciones naturales verticales. Recuerden que la carga viva estaría contemplándose como una carga vertical, así que en ese orden de ideas me interesa hacer el desplazamiento vertical. Sean iguales o superiores a 5 Hz, o que los periodos naturales sean menores a 0.2 segundos. Esas son limitaciones. Entonces, ¿de dónde viene esa limitación? Digamos que estoy verificando un voladizo de esta estructura. Entonces ya vimos que la forma de discretizar este modelo es concentrando la masa en el extremo, quitándole la masa a la barra y solamente dejándole rigidez. Y con estos dos conceptos yo puedo determinar pues las condiciones de vibraciones libres del oscilador y calcular una frecuencia natural circular, que es la raíz de la rigidez entre la masa. De esta manera, el periodo de vibración es la inversa de esa rigidez multiplicada por 2pi, y la frecuencia en unidades de Hertz es igual a la inversa del periodo. De esta manera, pues puedo entonces verificar cuando calcule este periodo, por ejemplo, que debe ser menor a 0.2 segundos, o lo que es lo mismo, que la frecuencia sea superior a 5 Hz. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, si se busca que el periodo de la edificación sea corto, ¿significa que el periodo del sismo es alto? No estamos hablando del sismo, estamos hablando del efecto dinámico. Este título es para carga vertical. Lo que estamos haciendo aquí es controlar las vibraciones, no estamos metiendo nada del sismo. Entonces, en las vibraciones, como lo vimos en las últimas clases, si yo grafico esas vibraciones libres en el tiempo, para el primer caso, que es el modelo conservativo, donde las vibraciones son constantes, entonces, o sea que no disminuyen, este era el gráfico. De este gráfico, pues ya sabemos, el periodo es el tiempo que se demora en completar un ciclo, es decir, en este elemento ir hacia un lado, ir hacia el otro y volver a su posición de equilibrio.
Entonces, analizando cuando vuelve a su posición de equilibrio. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hacemos cuando, o qué es lo que la norma hace cuando restringe el periodo? Si el periodo es mayor a 0.2 segundos, ¿qué quiere decir? Pues el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa entre la rigidez. Si ese periodo resulta ser mayor a 0.2 segundos, me indica que en términos de masa ya sabemos que la masa no la podemos modificar, no vamos a reducirle peso a la estructura, pues cambia con la sección, si está bien, pero si tiene otro elemento como es una viga y arriba tiene una losa, pues no le vamos a quitar peso a la losa. Entonces la única opción que tenemos es jugar con la rigidez. Así que si el periodo está dando mayor a 0.2 segundos, quiere decir que la viga está vibrando muy perezosa para el efecto de control de este requisito. O sea que tendríamos que aumentar la rigidez para controlar las vibraciones. No se está restringiendo a que no hayan vibraciones, o sea, se dice la estructura va a vibrar, pero vamos a controlar cómo vibra, a controlar las vibraciones. ¿Y cómo las vamos a controlar? Pues garantizando que este periodo sea menor a 0.2 segundos o que si yo tomo un tiempo de 1 segundo, ¿listo? Entonces, en 1 segundo tenga como mínimo 5 ciclos en ese segundo, que son unidades de Hertz o ciclos por segundo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca verificar con este requisito. No tiene tanto que ver con la energía, la aceleración del sismo, sino más con un control de rigidez mínimo de la estructura. Entonces. De vibraciones. O sea, es para efectos dinámicos debido a la carga viva. La carga viva. Ajá, carga viva. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que analizamos respecto al sismo. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, esta parte la retomaba, pues cuando hice la presentación del capítulo, pues yo les hablaba de esta verificación, pero que no la podíamos hacer, pues porque no habíamos visto ningún concepto de la dinámica. Pero con esto que vimos, que básicamente es cómo se definen las propiedades dinámicas de un sistema, ya podemos realizar ese control de deriva, control de vibraciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde el objetivo va a ser realizar el control de vibraciones según B47 de la NSR10 en las siguientes vigas. Muy bien, entonces comencemos con la viga más básica, viga en voladizo. Vamos a colocar un voladizo, vamos a colocar un voladizo larguito, 2.5 metros. Vamos a decir que es una viga en concreto reforzado. Y la sección que le vamos a colocar es una sección dejémosla de 30 centímetros por 40 centímetros. O sea que el módulo de elasticidad, bueno, dejemos especificada la resistencia a la compresión del concreto como de 21 megapascales. Eso sería todo para el punto A.
En el punto B vamos a analizar una viga, también simplemente apoyada. Un momento. Una viga simplemente apoyada. Vamos a colocar esta viga un poquito más larga, como si fuera parte de un salón de eventos, algo así. Coloquémosle 6 metros. Em, Vamos a colocarle más. Coloquémosle 8 metros. Aquí me faltó la losa. Bueno, no. Ya decimos algo sobre la losa. Esta la vamos a dejar metálica, que está un poquito más larga y en concreto nos quedaría como muy pesada. Aquí vamos a utilizar métodos, conceptos que ustedes vieron en análisis estructural. La de acá pues es maciza en concreto. Esta dejémosla de 15 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. Le vamos a dejar un espesor de 6 milímetros. El módulo de elasticidad va a ser de 200.000 megapascales. Muy bien. Vamos a colocar que ambas losas, ambas vigas soportan una losa maciza de espesor igual a dejémosle unos 17 centímetros, en concreto reforzado obviamente. Soporta una losa maciza, espesor de 17 centímetros, con un piso en cerámica miremos, voy a dejar de una vez la especificación para que no tengamos dudas de lo que vamos a utilizar de la norma. Piso en cerámica sobre 12 milímetros, no, sobre 2.5 centímetros de mortero. Y cielo raso en PVC. Ese cielo raso en PVC le vamos a colocar un peso de 0.20 kilonewton metro cuadrado. Ahora, para el caso de la viga A, diremos, bueno, la losa la vamos a ver aquí arriba. Losa. El cielo raso pues va a estar en la parte inferior. Lo que estaríamos viendo sería un sistema así. Muy bien. Entonces, para el caso A, vamos a colocar, aquí está el voladizo de 2.5 metros. Voy a borrar acá
pues como para que no quede la sensación que es que eso está apoyado solamente en un elemento, sino que la losa continúa, pero la estoy analizando empotrada pues en ese apoyo. Entonces aquí es donde la estoy, la losa no, la viga, podemos considerar que aquí hay un muro y en ese muro podemos empotrar una viga. Entonces vamos a tener una viga aquí esto que estoy dibujando es la vista en planta. Y acá voy a dibujar otra viga. Coloquemos eje, eje A, eje B y eje C. Y vamos a colocar separación entre ejes. Aquí 4 metros y aquí 6 metros. Y para el caso B, aquí tenemos 8 metros. Aquí tenemos una viga y 2 vigas. Y por acá vamos a colocar 6 metros. Muy bien, esas serían las vistas en planta de cada sistema de viga para poder identificar pues cómo vamos a verificar. Entonces comencemos con el caso A. Es una viga en concreto reforzado en voladizo. Caso A. Y tenemos este sistema de entrepiso. Entonces enfoquémonos en este caso. Muy bien, recuerden que el objetivo es verificar el periodo de esa viga y ese periodo no depende de la carga, o sea, acá encima se pueden hacer las personas que quieran. ¿Listo? Vamos a analizar el efecto en que esas personas le puedan generar vibraciones a la viga y lo que vamos a hacer es ese control de vibraciones. No vamos a quitar a las personas, no vamos a cambiarle el uso a la estructura, simplemente si nos da que está vibrando con más de 0.2 segundos o frecuencias menores a 5 Hz por segundo, entonces diríamos pues que vamos a aumentar la rigidez de la misma.
Entonces, recordemos cómo calculamos las propiedades dinámicas. Decíamos, el periodo propiedades dinámicas. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia natural, o lo que es lo mismo, 2pi por la raíz de la masa entre la rigidez. Tenemos que verificar que ese periodo debe ser menor a 0.2 segundos. O en términos de frecuencia natural, la frecuencia que es la inversa del periodo debe ser mayor a 5 Hz o 5 ciclos por segundo. Entonces verifiquemos. ¿Qué es lo que necesito determinar? Pues el periodo de mi sistema. Ese periodo está en términos de masa y de rigidez. Lo primero que tengo que hacer es sacar un modelo dinámico. Recuerden que habíamos dicho que para efectos de este curso y de cualquier curso de dinámica estructural se usan modelos dinámicos con masas concentradas. Como el alcance de este curso es un grado de libertad, pues vamos a concentrar una masa. Entonces, a todo este sistema que se está indicando, le voy a quitar la masa y solamente dejo una viga que tiene rigidez en función del módulo de elasticidad que tenga y de la inercia que tenga. Entonces, y de la longitud, 2.5 metros. Y la masa la voy a concentrar en el extremo, donde pues va a vibrar más. Muy bien. De esta manera, pues necesito obtener masa y rigidez de este modelo dinámico con masa concentrada. Entonces, ¿cómo calculo la masa? La masa habíamos dicho que era la densidad del material en unidades de masa sobre volumen por el volumen, que vendría siendo el área por la longitud. Recordemos que estamos discretizando la masa, entonces la mitad de la masa se va hacia el apoyo, L medios, y la otra mitad hacia el extremo, L medios. ¿Listo? Si uno quisiera concentrar toda la masa del oscilador en el extremo, lo podría hacer, sería un modelo mucho más conservador, pero cuando yo discretizo, pues quiero asociar esa discretización de masa a cómo se mueve la masa. Y en realidad, si yo analizara todo esto en conjunto, pues la masa que está más cercana al apoyo se mueve muy poquito. Entre más me alejo del apoyo, tengo más movimiento y evidentemente la masa que más se va a mover es la que está en el extremo del apoyo. Entonces, es la forma en la que vamos a concentrar esa masa. Muy bien. Ahora, la densidad va a ser tanto del peso propio como de todos los elementos que hay encima de ese elemento. Y ahí es donde me interesa pues esta distribución. Aquí yo estoy indicando cómo está la viga y que esa viga no está sola, sino que encima de ella hay una losa. Y la losa también tiene carga, tiene peso propio, tiene carga. Y adicional encima de esa losa hay piso. Y abajo de la viga o suspendida de la viga o de la misma losa hay cielo raso. Entonces, todas esas son cargas que son permanentes y que van a ser parte de la masa que tiene el sistema. Entonces, vamos a decir que la masa total va a ser igual a la masa de la viga más la masa de la losa más la masa de acabados.
Ustedes en este punto ya saben cómo determinar la masa de acabados. En acabados iría el piso y el cielo raso. Aunque los tenemos en términos de peso, pues simplemente convertimos o pasamos a unidades de masa. Muy bien, entonces comencemos. Miremos la masa de la viga. ¿Cómo determinamos la masa de la viga? Sería densidad, esta viga es en concreto reforzado, entonces densidad del concreto reforzado. En términos de masa habíamos dicho era 2400 kilogramos metro cúbico. Eso es densidad. Listo, no estoy colocando peso específico, sino densidad. Y esto lo multiplico por el área, pues el área de mi sección, toda esta área porque es una sección maciza en concreto reforzado. Entonces tengo una sección de 30.3 por 0.4 metros cuadrados. Y me falta la longitud, entonces la longitud pues ya tengo el volumen de el área de la sección de la viga, o sea que para la parte que se concentra iría L medios, que sería 2.5 medios metros. Y con eso se me cancela metro cúbico con metro cúbico y tengo la masa concentrada de la viga. Me da 270 kilogramos. Ya tengo un dato. Pasamos ahora a la masa de la losa. ¿Listo? Entonces, para la masa de la losa, tiene que ser la masa de la losa, pero asociada a lo que le está llegando a la viga. Entonces, analicemos qué pasa con esa losa. La losa tiene apoyo en la viga del eje A, la viga del eje B, la viga del eje C. El modelo de esa viga es la misma, la que estoy viendo aquí, empotrada en un muro que hay atrás. Entonces aquí se está empotrando, se está empotrando, se está empotrando. ¿Sí? Yo hice cálculo con calculadora y me da 260. A ver, que coloqué mal. Ah, sí, porque coloqué acá punto 4. $360. Sí, me tomé eso. Sí, profe. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, esa es la masa de la viga. Ahora, en la viga, necesito definir, esas tres vigas tendrían el mismo modelo. O sea, las tres vigas sobre el eje A, B y C tienen el mismo modelo. Es decir, son tres vigas que están empotradas y su longitud es de 2.5 metros. Si yo quiero analizar cuál tiene mayor periodo de vibración, viendo cómo se calcula el periodo de vibración, ¿cuál viga tomo? ¿Cuál de esas vigas tomo? ¿Las tres? ¿Cómo así, profe? O sea, el periodo de vibración de las tres vigas. No, o sea, quiero saber a cuál verifico. Las tres no se puede, es un modelo. Sería una viga, una. ¿Cuál? La primera, La de mayor masa. la de EGB. La del eje B. ¿Todos entendemos por qué la del eje B? No, profe. Que le llega más losa. Más losa, más carga. Esta viga es la más pesada.
la más pesada. ¿Por qué? Porque el modelo es el mismo. El peso propio va a ser el mismo para las tres. De peso propio las tres pesan, peso propio no, de masa, las tres tienen la misma masa, que es de 360 kilogramos. Esto no cambia. Y ahora en términos de losa, la viga que está más pesada es la viga del eje B, que le llega la mitad de 4 metros, 2 metros de acá, y la mitad de 6 metros, 3 metros por acá. Esa viga tiene todo este ancho, o esta área mejor, aferente. Área aferente. Si yo verifico, si controlo los desplazamientos o las vibraciones de esa viga del eje B, donde el periodo aumenta en función de la masa, entre masa, más periodo, y si controlo ese periodo de vibración que sea menor a 0.2 segundos, pues las vigas del eje A y del eje C van a estar más que bien, ¿listo? Porque tienen menos masa debido a la losa. ¿Eso está claro? Como la masa está multiplicando, automáticamente los otros tendrían menos periodo que la B. Exactamente. La masa multiplica, entonces está en función de esa masa, porque la rigidez, esta viga tiene la misma sección, o sea, misma inercia, mismo módulo de elasticidad, entonces las tres tienen tanto la misma masa de viga como la rigidez igual. Entonces lo único que me varía es la masa. ¿Está claro eso para todos? Sí, profe. Ok, entonces con eso pues vamos a concentrarnos en la masa de la losa de la viga del eje B, que es, aquí vamos a hacer igual la nota, la más pesada. Muy bien, entonces esa masa sería igual a el peso de la losa. Es una losa en concreto reforzado, o sea que es de 2000, yo lo había dejado acá, losa maciza en concreto reforzado que tiene un espesor de 17 centímetros. Vamos a colocar esto como más abajo para ir colocando aquí a un ladito los esquemas. Muy bien, entonces la masa de la losa tendría una densidad de 2400 kilogramo metro cúbico. Y ahora dibujemos una sección transversal de esa losa. Tendría la siguiente forma: un espesor de 17 centímetros y un ancho aferente que sería de 5 metros, 2 metros de abajo, 3 metros de arriba, tengo un total de 5 metros. Esta es mi sección de la losa. Muy bien, entonces multiplicamos por el área, que sería 0.17 por 5 metros cuadrados. ¿Y cuál sería la longitud que usamos? El ancho aferente. Ya coloqué el ancho aferente, que son 5 metros. La longitud de la viga. ¿Sería 2,5, profe? 2,5 medios. ¿Listo? Porque el modelo, no podemos perder el enfoque, tenemos que aprender a analizar la estructura en las tres dimensiones.
Mi viga tiene 2.5 metros y la losa, los 5 metros los estoy analizando en este sentido. Aquí está la losa. Entonces, si yo voy a concentrar la mitad de la carga, pues la mitad de la carga son 2.5 medios. ¿Eso está claro? Ah, vale, pues. Sí. Cinco metros. Entonces, por 2.5 medios. Y ahí tendría me da 2.550 kilogramos. Muy bien. Ya está masa de la viga, masa de la losa y me falta la masa de acabados. Masa de acabados. Entonces, esa masa de acabados va a estar en función del peso de los acabados. ¿Cuáles son los acabados? Piso en cerámica sobre 2.5 centímetros de mortero y cielo raso en PVC, que le estoy dando el peso. Así que tengo peso de acabados, el piso, que si vamos a la tabla, era este piso en cerámica sobre 2.5 milímetros de mortero. Vamos a la tabla B341. Y aquí tengo el dato: cerámica sobre 2.5 milímetros de mortero, un peso de 1.10 kilonewton metro cuadrado. Y estoy dando un cielo raso en PVC que no está en la NSR10 con un peso de 0.20 kilonewton metro cuadrado. O sea que el peso total de acabados es de 1.30 kilonewton metro cuadrado. Pasemos de una vez esas unidades de kilonewton a unidades de newton y luego pasarlo a densidad como tal. Esto es peso específico. Entonces, ese peso específico de acabados va a ser igual a 1.3, lo pasamos primero a newton para poder luego dividirlo entre la gravedad. Entonces sería 1300 newton metro cuadrado. Newton tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces lo dividimos entre la gravedad por, trabajemos con la gravedad. Si vamos a la NSR10, yo les coloqué en un principio del curso pues que usáramos la gravedad de 10 para aproximarlo. Aproximar, o sea, siempre trabajar con
pues los mismos valores o la misma correspondencia de masa a peso. Sin embargo, en la NSR10 se recomienda usar una aceleración de la gravedad de 9.8 metros segundo al cuadrado. Si utilizamos programas de análisis, también utilizan incluso la aceleración de la gravedad como 9.81. Entonces, vamos a dividirla entre una aceleración de la gravedad, la que está en la norma, de 9.8 metros segundo al cuadrado. De esta manera se me cancela la aceleración y me queda entonces que la densidad de acabados va a ser igual a 1300 sobre 9.8, 132.65 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa sería la densidad de acabados. Entonces aquí tengo densidad, que sería 132.65 kilogramos metro cuadrado. Está en metro cuadrado, ¿no? Entonces, solamente tengo que multiplicarla por el área correspondiente de acabados. O sea, nosotros no conocemos el espesor, la altura de esos acabados. Solamente sabemos que sobre esta losa, por ejemplo, hay un piso que tiene una densidad de, bueno, en total, acabados, dejémoslo, porque está en metro cuadrado. Acabados con una densidad de 132.65 kilogramos metro cuadrado. Ya está de esa manera, entonces lo único que necesito es el área, que el área sería los mismos 5 metros, porque el piso está sobre la losa, son los mismos 5 metros, y lo que se concentra en el extremo del oscilador, que sería 2.5 medios. ¿Listo? O sea, sería la misma área aferente de la losa. Entonces, por 5 y por 2.5 medios metros cuadrados. Me da una masa de 829.06 kilogramos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, si no nos dicen que tomemos la aceleración de la gravedad como 9.8, la tomamos como 10. Pues te estoy diciendo que tomemos la que está en la norma porque ella la está recomendando así. Entonces las masas que ella recomienda en estas tablas mínimas es porque está utilizando esta aceleración de la gravedad. ¿Listo? O sea, para poder devolvernos a a obtener la densidad, mejor utilizamos esta densidad, posiblemente con ese valor fue que calcularon el peso de los componentes no estructurales. Ah, ok, ahí en la tablita dice que con esa densidad. Ajá. Muy bien, entonces sumamos masa de la viga, 360 kilos, más masa de la losa, 2.550 kilos, más masa de acabados, 829.06 kilos. Ya esa es la masa total concentrada en el extremo del oscilador. Y da 3.000
739.06 kilos. La masa. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y ahora pasemos a evaluar la rigidez. Entonces, para evaluar la rigidez, esa rigidez tiene que estar asociada a dónde concentró la masa, o sea, en dónde está el grado de libertad del modelo dinámico. Entonces, la masa la tenemos concentrada en el extremo. Así que me interesa la rigidez asociada a esa condición. Muy bien. La forma de obtener la rigidez, esto es de los modelos clásicos, lo más sencillo posible, siempre va a ser una viga en voladizo, una viga en cantilever. Es aplicar el concepto de rigidez. Si yo, donde está la masa concentrada, le aplico una carga P, entonces puedo determinar la deformación de mi viga, calculando un desplazamiento delta. Es una condición estática. Cuando el comportamiento lineal y elástico, pues sabemos que si acá tengo fuerza y aquí desplazamiento, voy a tener una constante de proporcionalidad y esa constante no es otra cosa que la rigidez. Fuerza entre desplazamiento es la rigidez. La fuerza puede ser cualquiera, o sea, no importa si colocas una carga igual a P1 y te da un desplazamiento delta 1, o si colocas dos veces la carga P1, pues te tiene que dar un desplazamiento igual a dos veces delta 1. Entonces la rigidez no está en función de la carga para este caso. Y en general para cualquier caso. Más adelante, cuando ya estemos con verificando un edificio con varios niveles, podemos ver el ejercicio si esa condición sigue siendo válida. Muy bien, entonces con este concepto volvemos a lo que ustedes hicieron en el curso de análisis estructural. Si yo tenía una viga de longitud L y le aplico una carga P, pues quiero determinar cuál es el desplazamiento que se genera, delta. Y aquí se puede utilizar cualquier método que hayan visto en el análisis estructural. Doble integración o carga virtual. Digamos que sea el método de doble integración y es un repaso muy rápido el que voy a hacer. Entonces, pues necesito hacer un corte en mi viga y determinar la ecuación de movimiento m de x. Para este caso, pues sé que tengo una reacción vertical que es P y un momento en el empotramiento que es P por L. Y X va a ser la distancia desde el apoyo hasta el corte. La ecuación de momento para este caso sería igual a menos P por X más P por L. ¿Listo? No me voy a detener mucho en hacer el equilibrio, o sea, esto ustedes lo vieron en análisis. Y si no está claro, pues tenemos que reforzar ese contenido de ese curso. Muy bien, entonces tengo mi ecuación de momento
tengo mi ecuación de momento y integro una vez, obtengo el giro, integro dos veces y obtengo el desplazamiento. Muy bien, entonces el giro en función de x va a ser 1 sobre e por i por, saquemos p como factor común de esa ecuación, sería menos x al cuadrado entre 2 más L por X más una constante de integración C1. El desplazamiento, factor P E por I, factor de menos X al cubo sobre 6 más L X al cuadrado sobre 2 más C1X más C2. Aplicando condiciones de borde, pues tengo que el giro en x igual a 0 es 0 y de ahí me queda entonces que C1 es igual a 0 y el desplazamiento en x igual a 0 es 0 y me queda que C2 es igual a 0. Las constantes para este caso son iguales a 0. Por favor no se aprendan fórmulas, hay que analizar cada caso. Pues como corresponda. En este se cumple que las constantes de integración son iguales a 0. Con esa condición, entonces, mi ecuación y de x es igual a 1 sobre e por i, a p, perdón, sobre e por i, por menos x al cubo sobre 6 más Lx al cuadrado sobre 2. Y esa ecuación es válida para x de izquierda a derecha hasta una longitud L. Y el desplazamiento máximo, o sea, lo que estoy llamando delta, va a ser igual a evaluar esta ecuación y en x igual a L. De esta manera me queda entonces P E por I por menos L al cubo sobre 6 más L por L al cuadrado sobre 2. Y delta sería igual a un tercio o a P L cubo sobre 3 E por I. Da positivo, quiere decir que va en dirección de la carga, obviamente pues va hacia abajo. Conociendo esa deformación, entonces uso el concepto de rigidez. La rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. Y me queda entonces que la rigidez es igual a 3 E por I sobre L al cubo. Esta es la rigidez para una viga en voladizo. Solo para ese caso. Es que uno a veces a ustedes les hace estas demostraciones y se quedan con esas fórmulas y se las aprenden de memoria y las repiten. Y se está haciendo la salvedad que solo es para este caso. Muy bien, entonces tengo rigidez, así que solamente aplico o reemplazo las expresiones. El módulo de elasticidad dijimos que era un concreto de 21 megapascales. Utilizamos la expresión que nos presenta la NSR 10 para calcular el módulo de elasticidad en función de la resistencia a la compresión y es 4700 raíz de F'C. Entonces me estaría dando 4700 por raíz de 21, un módulo de elasticidad de 21.538
megapascales. La inercia, pues tengo una sección que es de 30 por 40. Entonces la inercia sería de 0.3 por 0.4 al cubo entre 12. Para no perder decimales me está dando 1 sobre 625 metros a la 4. La longitud, pues es una viga que tiene 2.5 metros de longitud y ya está. Calculemos esa rigidez. Profe, ¿Sí? para la longitud ya no tiene nada que ver la longitud diferente, ¿cierto? No, eso era solamente para la masa. Me está dando una rigidez de 6.616 kilonewton sobre metro. O sea, es 3 por 21.538 por 1000, para que me queden unidades de kilonewton metro cuadrado, por la inercia, que es 1 sobre 625 metros a la 4, sobre la longitud, que es 2.5 metros al cubo. Profe, ¿Sí? profe, a la hora que encontraste la rigidez que pusiste P sobre delta, sino que mi pregunta es cómo llegaste a la rigidez que tienes para una viga voladizo, porque Pues no encuentro el P. reemplazando. No, pues se cancela P con P. Ah, ok, ya, ya. Entonces me da 6.616.47 kilonewton sobre metro. Muy bien. Y ya tengo rigidez. Entonces con eso puedo calcular el periodo de la viga del eje B, que es la más pesada. Tengo una masa que me está dando de 3.339 kilogramos, y tengo una rigidez que me está dando de 6.616.47 kilonewton sobre metro. Entonces el periodo 2pi por raíz de masa entre rigidez. Periodo igual a 2pi por raíz de masa 3.739.06 kilogramos sobre rigidez 6.616.47 kilonewton sobre metro. Este es el punto en que aún ustedes, que ya están, creo que séptimo semestre, les sigue dando risa cuando en el colegio les dicen hay que ver qué estamos dividiendo con qué, que sean las mismas unidades. Siempre hay que ver eso cuando usamos cualquier fórmula, no es reemplazar por reemplazar. Tiene que haber correspondencia a unidades. Kilonewton y kilogramo no tienen correspondencia.
La unidad que tiene correspondencia es newton sobre metro, porque newton es kilogramo, que está aquí, por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta rigidez tenemos que pasarla a newton. Así que multiplicamos esto por 1000 y ahí me queda unidades de newton sobre metro. Coloquemos la completa. Me quedan unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro. Y ahora sí, puedo entonces con eso calcular el periodo. Aquí tengo, esto pues se va obviamente, entonces kilogramo con kilogramo se cancela, metro con metro se cancela, me queda segundo al cuadrado y con la raíz de ese segundo al cuadrado, entonces me queda el periodo en segundos. .15. 0.15 segundos. Y me decía la NSR10 que debía ser menor a 0.2 segundos, o sea que está bien esa viga. En términos de frecuencia, la frecuencia es la inversa del periodo, nos estaría dando 6.67 Hz o ciclos por segundo y está dando mayor a 5 Hz, que era el límite de la norma. Ok. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Profe, ¿siempre hay que hacer esa verificación en términos de la frecuencia? ¿O hay en algún caso donde una cumpla y la otra no? No, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú le sacas, Sí, pero o sea, es necesario, solo hace uno una y listo, ya con eso sí, queda solo con bien. uno es necesario. Ah, ok. ¿Listo? Sino que a algunos les gustan más las unidades en hertz o en ciclos por segundo. Si tú sacas de un periodo de 0.2 segundos, sacas la frecuencia, 1 sobre el periodo, pues ahí te da los 5 Hz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa sería la verificación de la viga que está en la parte central. Yo les voy a dejar como tarea que verifiquen las otras vigas. Obviamente tienen que dar un periodo menor a 0.15 segundos, pero pues van a calcular exactamente ese periodo. Muy bien, entonces tarea, calcular el periodo de las vigas A y C. Tienen que cumplir. Si no nos hubiera dado, si nos hubiera un periodo mayor a 0.2 segundos, me estaría diciendo que mi viga pues estaba vibrando muy lentamente, entonces que había que hacer un control de vibraciones, que la viga estaba muy flexible, o sea que habría que aumentarle la rigidez. Si eso hubiera pasado, la masa no se modifica. Bueno, lo único es que si aumentamos la sección, el tamaño de la sección, la masa se va a modificar un poco, pero lo que más modificaríamos sería esta rigidez.
Y esa rigidez, pues como vimos, es función de módulo de elasticidad, de inercia y de la longitud. La longitud no se cambia. Esto digamos que esa se trata de mantener arquitectónicamente. Entonces lo único que entraría a cambiar es módulo de elasticidad o inercia. O cambio de material o le aumento el tamaño a mi sección. Cuando le aumente el tamaño también se aumentaría la masa. Muy poco, no es que vaya a ser acá la diferencia, pero lo más notable sería el aumento de rigidez y con ello la disminución del periodo de vibración. ¿Está claro? Sí. Miremos entonces el segundo ejercicio. Entonces esta es la viga B, del punto B, es una viga metálica y aquí tenemos la distribución en planta. Muy bien, procedimiento el mismo, calcular masa y rigidez. Lo primero que vamos a hacer es definir el modelo dinámico. Entonces, como estamos haciendo un control de vibraciones, esta viga, ¿cómo va a vibrar? Ella está apoyada aquí, apoyada aquí. Si las personas, si es un teatro, un gimnasio, las personas comienzan a saltar en la viga, entonces se van a generar vibraciones de esta forma. ¿Listo? Y ¿dónde esperaríamos que se genere la máxima vibración? ¿Cercana a los apoyos? En el centro, No. pro. En el el centro. centro. ¿Listo? Entonces espero que aquí se genere mi deformación máxima. Entonces, como estamos trabajando con modelos de un grado de libertad, pues yo voy a concentrar solo una masa. Así que voy a analizar la masa que va a tener la máxima deformación. Entonces, con eso, mi modelo va a ser concentrar la masa en la mitad de la viga, es decir, que divido esa viga en dos secciones de 4 metros y 4 metros. Cuando la divido en dos secciones, entonces la mitad, esta primera mitad, se divide en dos partes, 2 metros hacia acá y 2 metros hacia acá. Es decir, digo 2 metros se mueven muy cercano al apoyo, un desplazamiento pequeño, y 2 metros hacia el centro sí tienen un movimiento pues importante. O sea que la longitud aferente para este caso sería 2 metros de longitud. Muy bien, entonces el procedimiento idéntico, determino esa masa, Señora, ¿sí? ¿sería 4 metros? ¿No serían 4 metros? Ah, sí, perdón, gracias, 4 metros. 4 metros, gracias. Entonces la masa la calculamos igual, una masa debido al peso propio de la viga o la masa de la viga más masa de la losa más masa de acabados.
Entonces comencemos con masa de la viga. Ahora esa viga es una viga metálica, sección tubular. Calculemos el área de esa viga de sección tubular para solo colocar el dato. Sería de 15 por 30 y le quito el vacío. Me confirman si les da lo mismo. A mí me da un área de 52.56 centímetros cuadrados. Recuerden que se resta, o sea, a una de estas alturas toca estarles diciendo, son dos espesores, espesor aquí y espesor aquí, tanto para la base como para la altura. ¿Sí? ¿Les da eso? Bueno, entonces el peso o la densidad mejor del acero, 7800 kilogramo metro cúbico, por el área que sería de 52.56 entre 100 al cuadrado metros cuadrados, por la longitud aferente que sería 4 metros. Con esto me da el peso de la viga. Me está dando un peso de 163.99 kilogramos. La masa de la losa. La losa sigue siendo maciza en concreto reforzado, entonces el peso es de 2400 kilogramos metro cúbico. El espesor es igual que el caso anterior, lo único que nos va a cambiar ahora es la longitud. Muy bien, esta sería toda la losa. Ay, ven que falta algo aquí importante. El modelo no es igual porque solamente tengo dos vigas distanciadas 6 metros. Entonces tengo una viga aquí y la otra aquí. Tengo 6 metros de este lado y 8 metros por acá. Entonces, para el caso de la losa, ¿cómo va a ser el periodo de duración de ambas vigas? Llamemos a esta la viga del eje A y a esta la del eje B. ¿Cuál tiene mayor periodo de duración? En este caso son iguales. Muy Sí, bien. el mismo. En este caso van a tener el mismo periodo de duración porque le llega la misma cantidad de peso asociada a la losa. Entonces, la losa
ahora tiene la oportunidad de enviar la mitad hacia acá, la mitad hacia acá, o sea 3 metros. Entonces el ancho que tendría sería este ancho de 3 metros. Muy bien, y de ese ancho de 3 metros, entonces, como estamos concentrando la masa en la mitad, pues se van 2 metros de un lado, 2 metros del otro, o sea que la longitud aferente para la concentración de la masa siguen siendo los 4 metros. Entonces por el área sería ahora una sección de la losa de 3 metros por un espesor de 17 centímetros. Entonces, de 3 por punto 17 metros cuadrados, y el área aferente siguen siendo 4 metros. Entonces me queda 2400 por 3 por punto 17 y por 4. Me quedan 4896 kilogramos. Y para la masa de acabados, ya habíamos visto que la densidad asociada a los acabados era de 132.65 kilogramos. Es la misma densidad, son los mismos materiales. Entonces, los acabados van encima de la losa, exactamente, tendrían la misma área aferente. Entonces aquí lo multiplico solamente por mi área aferente, que serían 3 metros por 4 metros. Y me da 132.65 por 3 y por 4. Me da 1591.8 kilogramos. Sumando todas estas masas, entonces obtengo que mi masa es de 6.651.79 kilogramos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Muy bien, pasemos ahora entonces a la rigidez. ¿Qué decíamos de la rigidez en el modelo anterior? Que tenía que estar relacionada con el nudo en donde estoy concentrando mi masa. Entonces la masa está concentrada justo en la mitad. L medios, o sea 4 metros, no, L medios y L medios. Bien, entonces donde está la masa concentrada, coloco una carga y determino la deformación de mi viga. Delta.
y la rigidez K va a ser igual a la carga entre delta. Para esta viga, que es bien sencilla, también se puede aplicar el método de doble integración. Si usted quiere carga virtual, también lo puede hacer. Y con este método de doble integración, entonces, no voy a hacer ya la demostración, que no nos daría el tiempo, pero es lo mismo que hice en el anterior caso. Se demuestra que ese desplazamiento delta es igual a la carga por la longitud al cubo sobre 48 E por I. Por lo tanto, la rigidez, cargas sobre ese desplazamiento, me queda entonces 48 E por I sobre la longitud al cubo. Y esta sería la rigidez. Por eso les digo que no se aprendan fórmulas, lo peor que pueden hacer es aprenderse fórmulas. Sería la rigidez para una viga simplemente apoyada con la carga en el centro de la luz. Si muevo la carga un poquito y ya no está en el centro de la luz, la rigidez cambia. Muy bien, entonces reemplazo en esa expresión. Tengo módulo de elasticidad que es igual a 200.000 megapascales. Tengo inercia, coloquemos longitud, que es igual a 8 metros, y la inercia que la calcularía para esa sección hueca. La puedo calcular como la inercia de la sección maciza menos la inercia de el vacío. Inercia total menos la inercia del vacío. Y me da la inercia total 33.750 y la inercia del vacío me da de 27.471.05. Esto en unidades de centímetros a la 4. Me da una inercia de 6.278.95 centímetros a la 4. Con esto entonces calculo mi rigidez como 48 por módulo de elasticidad 200.000, lo multiplico por 1000 para que me quede en kilonewton metro cuadrado, por la inercia que es 6.278.95 sobre 100 a la 4 para que me quede metros a la 4 dividido la longitud al cubo, que es de 8 metros al cubo. Me faltó un cerito aquí en el 200.000.
me da una rigidez de 1177.3 kilonewton metro. Y con eso entonces puedo calcular el periodo. Que sería igual a periodo 2pi por raíz de masa entre rigidez. La masa, 2pi por raíz de masa, que es 6.651.79 kilogramos por o sobre la rigidez, que está dando 1177.3, lo multiplico por 1000 para que me queden unidades de kilogramo por metro segundo al cuadrado y sobre metro. Se me cancela kilogramo con kilogramo, masa con masa, segundo pasa arriba, le saco la raíz y me queda en segundos. Profe, me da 0,47. 0,47 segundos. Está dando mayor a 0.2 segundos, entonces, conclusión, no cumple. ¿Listo? Si no cumple, ¿qué solución tenemos? Aumentar la rigidez. Listo, entonces, solución, aumentar la rigidez. Como tarea, van a aumentar la rigidez hasta que el periodo sea exactamente igual a 0.2 segundos. Entonces, calcular una sección que garantice una sección en acero, ¿no? Una sección en acero que garantice un periodo de exactamente 0.2 segundos. Como recomendación dejo mantener el ancho constante. Mantener el ancho y espesor constantes. Ok. ¿Preguntas? Les voy a dejar planteado un ejercicio para que sigan trabajando el tema. Vamos a dejar esta cercha, pero que esa cercha va a estar soportando un tanque elevado. Tiene una longitud de 5 metros y una altura de 4 metros. Y vamos a colocarle un tanque
que tiene un peso de... En un momento, ya les digo cuánto es el peso. Tiene un peso de 75 toneladas fuerza. Entonces van a calcular las propiedades dinámicas de ese sistema.